Vamos a orar a nuestro... ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento, primero de Crónicas particularmente. Estamos hablando acerca de la vejez de David y principalmente la gracia fiel de Dios. Y la vemos en ese periodo de vida, el final de David. Ahora, utilizamos este pasaje y nos sirvió para poder hablar de cómo la gracia de Dios se vio en la vida de estos hombres. Y qué similitud obviamente tiene la gracia de Dios con el creyente en nuestros tiempos. Hablábamos en primer lugar de la gracia de Dios y la elección. Recuerda que eso fue donde nos llevamos toda la enseñanza anterior para explicar que el Señor, en pocas palabras, Él eligió soberanamente no a personas superiores. Ya lo vimos. Vimos el ejemplo de Salomón, vimos el ejemplo de David, sino que Él eligió y David lo reconoce. Dice, Él me escogió entre mis hermanos. Y al final de cuentas, el Señor al hacerlo de esa manera fue un acto voluntario de Él. Y entendemos que esas personas a las que Él elige, Él obra en ellos. Dice que yo les voy a ser padre. Dice que Él, aunque Salomón iba a pecar, Él no lo iba a abandonar, sino que iba a extenderle su misericordia. Y recuerdas que usó para atraerlo de nuevo hacia sus pies. Él usó otros reyes, Él usó enemigos. Y al final vemos a Salomón ya anciano escribiendo Eclesiastés y diciendo que lo más importante es temer a Dios y guardar su palabra. Y eso es lo que nos da esperanza. Cuando el Señor elige, el Señor también garantiza que esta elección va a ser permanente, que esa persona va a ser obediente hasta el final por la misma gracia de Dios. Y eso es algo hermoso, entender que no es por nuestras fuerzas, porque si así nos dejara el Señor para hacerlo, estaría imposible que lo lográramos. Ahora, hay que entender algo más en este punto, que la gracia de Dios no quiere decir que anula en absoluto nuestra obediencia. Yo les mencionaba la vez pasada que cuando hablamos de elección, hay una teología que se va a un extremo no bíblico. Ese extremo no bíblico es bueno y probablemente luego llegue a surgir ese pensamiento en nosotros también. Al decir, bueno, pues si Dios es el que elige desde antes de la fundación del mundo, ¿qué caso tiene algunas cosas? En primer lugar, ¿qué caso tiene evangelizar? Porque si Dios los va a salvar, entonces yo evangelice o no, de todos modos Él va a llevar a cabo su propósito. U otros dicen, bueno, si yo soy elegido, no importa cómo viva, no importa lo que haga, soy elegido. Yo voy a ir al cielo sin importar si vivo, decía un maestro, como el diablo. De todos modos voy al cielo porque soy elegido. Y es que el problema no es que lo que Dios dice sea equivocado. El problema es que nuestra pecaminosidad nos evita entender las cosas como Dios las manda. Y ciertamente, humanamente, es complicado poder entender cómo la mente de Dios perfecta funciona, porque no somos perfectos. Pero la verdad, la palabra de Dios nos enseña que esa elección y esa gracia para decir, yo quise a este porque fue mi voluntad, quise salvar a este. Y a la otra persona la quiso el Señor dejar a que siguiera su propio camino. Recuerden que esto siempre es un juicio. Cuando el hombre dice, yo quiero hacer mi voluntad, y Dios dice, adelante, cuidado. Es un juicio de Dios. Entonces, Él deja y dice, yo voy a dejar que Saúl, por ejemplo, haga su voluntad y siga su camino, y él hizo lo que él quiso. Entonces, eso no anula lo que estoy mencionando, nuestra obediencia. Por eso, hoy en esta segunda parte de la gracia fiel de Dios en la vejez de David, vamos a darnos cuenta de este aspecto, la gracia y la obediencia. ¿Cómo se relacionan? Ve conmigo a 1 de Crónicas, capítulo 28. Estábamos ahí estudiando este pasaje paralelo a Samuel, donde se habla del tiempo final cuando David está instruyendo a Salomón para construir el templo. David ya un anciano a punto de morir. Y nota por favor capítulo 28, verso 8. Bien, dijo el mismo David que Dios había elegido a Salomón y que sería como padre para él, ¿cierto? ¿Recuerdas? Ahora, nota lo que dice el verso 8.
De manera que ahora, le dice David a Salomón, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, noten, le habla a Israel en general, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Alguien diría, pero David, ¿para qué? ¿Te acuerdas que hablábamos que Dios eligió a Israel como pueblo para mostrarse en ellos? No por ser el mejor pueblo, de hecho por ser el más insignificante. Y diría alguien que puede objetar esto como se lo objetaron a Pablo. Podría decir, bueno, y entonces, pues ¿para qué obedecer si ya somos los elegidos? Pero esto es lo hermoso, que es precisamente ahí donde se hace evidente la elección. Israel es exhortado a obedecer al Señor. Dios eligió corporativamente a Israel. Ya mencioné que Él hizo elecciones individuales. Él hizo elecciones para ministerios en particular, como Saúl elegido para ser rey. Y Dios hizo elecciones corporativas. Un grupo de personas, Israel. La iglesia la menciona la Escritura como elegida, en el sentido de corporativamente también podríamos decir. Está bien, no pasa nada, pero noten que aun cuando hubo esa elección corporativa con Israel, se le manda la obediencia. Y es que aquí está el punto. ¿Cómo se hizo evidente la elección para salvación? ¿O acaso creemos que todo Israel, al ser elegido corporativamente, eso significa que fueron elegidos para ir al cielo? Vamos a darnos cuenta que la elección para salvación es esa elección que yo mencioné, esa elección individual. No por los méritos de la persona, sino que el Señor quiso hacerse padre de esa persona. Y esa elección individual es para salvación. Pero cuando habla de la elección corporativa de Israel, no era para salvación. ¿Cómo es que se hizo evidente la salvación en ese grupo que el Señor eligió entre ellos? Bueno, vemos en primer lugar la desobediencia. Nota por favor 2 de Reyes capítulo 17. David les dice, ¿verdad?, que sean obedientes. Pero ve conmigo a 2 de Reyes y leamos capítulo 17, versículo 13 al 14. Hablando de este mismo pueblo, por favor nota lo que dice este pasaje. Les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leerlo con fuerza. ¿Listos? A ver, ¿ya lo tienen? Tráiganse sus Biblias, Ya todos traen casi la misma versión. Léanla fuerte. 2 de Reyes 17, 13 al 14. Fuerte. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Nota que este mandato que dio David al pueblo, precisamente pasaron los años, Israel se viene abajo en todos los sentidos, y nos dice la razón, dice, porque no obedecieron. Y aunque mandó profetas y les exhortó ¿a qué? A la obediencia. Les exhortó a la obediencia, es claro que dice, y ellos no obedecieron. Gracias. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Bueno, es que siempre la obediencia es la evidencia de aquello que nosotros quizá luchamos por entender, que se llama elección de Dios. En otras palabras, el que no es obediente no es elegido. O dicho de manera mejor y correcta, los elegidos van a obedecer. Este es el punto. Noten por favor en Romanos 9:6 cómo Pablo explica cómo es que esto funcionó. Entendiendo que corporativamente Israel fue escogido por el Señor, así lo dice el Antiguo Testamento,
Noten por favor Romanos capítulo 9, versículo 6. Y luego dice, miren, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios mandó profetas. Dios mandó mensajes a través de ellos para anunciar al pueblo que obedeciera. Y podríamos decir, es que Dios falló, su palabra falló. Dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Hay que entender esto que sigue. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahora, hermanos, corporativamente, el llamado de Dios para con el pueblo, o cuando el Señor llamó al pueblo y les llamó sus escogidos, ¿cómo es que le puso por nombre? Pues Israel. En este sentido habla de esa elección corporativa, pero luego dice Pablo, lo que sucede es que no todo el que nace israelita es de Israel en realidad. Allí está haciendo una diferencia entre la elección simplemente corporativa y aquellos que llamamos nosotros ahora salvos. Nota por favor capítulo 11, versículo 5. Y de la misma manera, escucha, hablando de Israel, los que desobedecieron a Dios, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Habla de un pequeño grupo conforme a la elección de la gracia de Dios. Nota, los israelitas, dentro de esos israelitas escogidos corporativamente, dentro de esos israelitas hubo quienes rechazaron, la mayoría de ellos, pero dice aquí que por la elección de la gracia de Dios quedó un remanente. Esto se refiere a los salvos por gracia. Nota por favor versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué significa gracia, hermanos? Gracia significa regalo, gratuito. Si el Señor salva por gracia, quiere decir que Él no ve algo para pagarte con la salvación. Si no, ya no sería regalo, ya no sería gratuito. Ya sería un sueldo o un salario. Pero es por gracia. Por eso dice, no es por obras, porque si fuera por obras, pues la gracia ya no sería gratuita. Ya se tuvo que hacer algo para ganármela. Y luego dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, si es por un mérito personal, dice que si es por un mérito personal, entonces es un salario, un pago, la salvación. Por otro lado, si la salvación es por obras, entonces ya no es gratuita. Es lo que está diciendo aquí. O la obra ya no es obra. Ahora, noten el versículo siguiente. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca corporativamente no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Nota que hace una diferencia entre la elección corporativa de todo Israel, pero habla de los elegidos que sí alcanzaron. ¿Qué? Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué alcanzaron? Esa gracia del Señor. Y los demás de ese grupo quedaron endurecidos porque rechazaron a Dios, porque no creyeron a Dios. Hay que entender entonces que esta elección, los escogidos, dice, ellos lo alcanzaron. ¿A qué se refiere? Ellos sí atendieron. Ese remanente sí obedeció y los otros fueron endurecidos e hicieron lo que bien les pareció. Pero los que obedecieron, estos son los que habían sido elegidos por gracia. Nota, por favor, que la obediencia es la certeza o es la evidencia de la elección de la gracia del Señor. Hay una falsa dicotomía, y este término dicotomía, tricotomía y más dicotomía y más homías se refiere a dividir algo, partir algo. Dicotomía, bueno, dos ideas, dos caminos, una división en dos partes.
hay una falsa dicotomía entre la obediencia espiritual y la vida práctica. Es decir, hay quienes piensan que estoy bien espiritualmente, aunque mi vida sea de desobediencia. Y afirman, yo puedo estar bien espiritualmente, pero vivir como el diablo, les decía hace un momento, como decía este pastor. ¿Puede alguien obedecer en su corazón y decir, es que yo obedezco a Dios, yo amo su palabra, yo la guardo en mi corazón, yo soy una persona que teme al Señor, pero en la práctica no lo hace? ¿Es posible que haya esa dicotomía en la vida de una persona y decir que esto es bíblico? ¿Puede alguien obedecer en su corazón y no obedecer en lo visible? Esto es una práctica, hermanos, demasiado peligrosa y demasiado común. Yo soy fiel a Dios, y es que entendamos algo. Hebreos 10:25, ¿te acuerdas? Hebreos 10:25. Un ejemplo así bien sencillo, no lo es todo obviamente, pero dice, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y entonces por ejemplo, en ese breve ejemplo, utilizándolo, alguien puede decir, yo estoy realmente bien con Dios aunque no vaya a la iglesia. Esto es muy engañoso. Yo amo a Dios, ¿te acuerdas en Juan? Pero no me cae mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto, dijo Juan, que no has visto, y aborrecer al que sí ves, que es tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo puedes partir una obediencia espiritual supuestamente de la obediencia práctica y visible? ¿Cómo la puedes dividir? De hecho, Santiago, ese fue su argumento. Y dice, mira, si tú dices que crees, pero no tienes obras, te engañas. Y crees como el diablo, como los demonios. Los demonios también creen en Dios. Usamos mucho este término, la gente cree. Platicábamos con los de discipulado. La gente cree, pero si creyera, obedecería a Cristo. No puede haber una dicotomía en la creencia y obediencia espiritual, supuestamente, y la práctica. Y ese es el argumento de Santiago al decir, mira, si no tienes obras, tu fe tampoco existe. Es una mentira, te estás engañando a ti mismo. Hemos visto recientemente cómo es que ser creyente, el domingo cuando hablamos del trabajo, del empleo, hemos visto cómo ser creyente es en realidad algo de tiempo completo y en todas las esferas de nuestra vida. No estoy diciendo que no fallemos y que de hecho requerimos la exhortación de la palabra, por ejemplo en el trabajo, y en el trabajo quizá había áreas en las que no estabas o no estaba yo haciendo lo correcto y el Señor me tiene que hablar y dice, hey, en tu trabajo manifiesta estas buenas obras, porque al estar todavía con esta cubierta pecaminosa nos vemos derrotados en algunas luchas, es cierto, pero esto no puede ser lo que te caracteriza. Una persona desobediente a Cristo, pero a la vez obediente en el corazón, esto no existe. Nuestra disposición espiritual se relaciona, es decir, aquello que yo digo que está en mi corazón, que sí, yo tengo disposición para Dios, se relaciona con nuestros actos y nuestros actos con nuestra vida espiritual. Regresando a 1 de Crónicas, por favor, ve para allá. Mira lo que dice el capítulo 28, verso 9 y 10. Ahora se dirige de manera personal a Salomón frente a todos y le dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo tu corazón. Esto es fácil, hermanos. Obviamente no, pero en la filosofía moderna esto es fácil. Es fácil decir que sirvo a Dios con todo mi corazón y mi corazón se derrama y se derrite por Él. Mira lo que le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele de todo tu corazón y con ánimo dispuesto. Esta es la parte visible. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas,
Él te rechazará para siempre. Y la idea en este pasaje, hermanos, no es que David no entendió que Dios iba aún a tolerar a Salomón con misericordia, sino que hay una realidad. Mientras Salomón rechazó al Señor, el Señor también estuvo en ese sentido alejado, distante de Salomón en ese aspecto, pero al final ya vimos que Dios iba a traerlo de nuevo. Ahora, aquí podríamos decir, aquí habla de cosas espirituales. Búscalo con todo tu corazón, está dispuesto por Él. Pero luego mira lo que dice en el verso 20. ¿Recuerdas cuál era la labor que está aquí en el contexto, en la construcción del templo? Ahora, mira el versículo 20. Entonces David dijo a su hijo Salomón. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Sí? Ok. Léanlo fuerte ustedes, hermanos, el 20, yo los voy siguiendo. Adelante. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos creó solamente espirituales, sino que nos creó con un cuerpo y con una responsabilidad para usar este cuerpo. Él nunca ha marcado una dicotomía en este sentido. Cuando Adán servía a Dios, lo servía trabajando en lo que Dios le mandó a hacer. Cuando Adán se apartó desde su corazón de Dios, también se apartó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y aquí vemos que le dice a Salomón en primer lugar, con todo tu corazón búscalo, acaba la obra que Dios te mandó. Haz lo que Dios te dice, porque eso es la parte evidente de que Dios te ha elegido y que está contigo. Obediencia. Era una parte material, pero esto evidenciaría su obediencia también interna o espiritual. Esto me hace recordar a Josué. En Josué capítulo 1:9, Josué también fue exhortado por Dios con estas palabras. Fue llamado a esfuérzate, sé valiente, le dijo el Señor. Y no solamente era en el aspecto espiritual, porque le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego le vuelve a decir, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, pero luego le dice, no temas y desmayes, porque tú repartirás la tierra por heredad. O sea, no es nada más sacarlo del corazón, es obras. Haz. Si estás bien en el corazón con el Señor, entonces vas a ser capacitado para hacer las obras que debes hacer. Y es que aquí es donde está el punto. Si no haces, es porque no hay dentro lo que se requiere. ¿Qué pasa ahora en el tiempo nuestro aquí de la iglesia? Ahora nosotros bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de la salvación en Cristo. Digo, toda salvación fue por la obra de Cristo, pero quiero decir, ahora nosotros de este lado de la historia, ahora el creyente fue creado en Cristo para una obediencia creciente a la voluntad de Él. No solamente nos perdonó los pecados, sino que también nos dio el Espíritu Santo para andar como a Él le agrada. Jesús lo dijo de esta manera a algunos que declaraban creer en Cristo. En Juan capítulo 8, verso 31 al 32, escúcheme. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Dicho de otra manera, a los que profesaban que realmente creían en Cristo. Él les dijo lo siguiente. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué es esto? Obedecen lo que yo estoy diciendo. Verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El creyente, hermanos, de este lado de la historia, conforme la palabra de Dios vino cuando yo creí el Evangelio,
y permanentemente estoy escuchando a Cristo al venir aquí, al tomar la palabra de Dios y leerla en la palabra de Dios, al oír la voz de Cristo, dice el Señor que Él nos va a ir haciendo libres y Él nos va a ir transformando y nos va a ir santificando, y aquellas cosas en las que luego estamos esclavizados, Él nos irá liberando en muchas de esas ideas equivocadas. Perfecto. Pero el punto y la evidencia de esos que son los verdaderos discípulos es: permaneces en mi palabra. Ya lo expliqué cuando pasamos por ahí, espero que lo recuerdes. No espero que lo recuerdes, más bien voy a recordar esta frase, y es la siguiente. Jesús les estaba diciendo: ¿dices que eres discípulo ahora? Espera. Y si tú eres obediente, es que sí lo eres ahora. ¿Quién sí lo sabe perfectamente quién es el creyente y quién no? Pues Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de un discípulo y de un creyente elegido por gracia? Se llama obediencia. Alguien podría decir, como dije hace un momento, soy salvo, soy elegido, soy hijo de Dios. Digan lo que digan los demás, no importa cómo yo actúe, yo voy al cielo. Y es cierto que no debes preocuparte de lo que los demás digan, pero sí de lo que Dios dice. Estamos viviendo una época, hermanos, que todo lo que se acepta es lo que es pragmático, lo que es funcional para cada quien. Es decir, si a mí me parece bien y si yo creo que no está mal, así lo debo hacer. Y no pasa nada y nadie me tiene que juzgar. Pero el punto es que Dios sí sabe y Dios es ante quien daremos cuenta, dice la Escritura. 2 Timoteo 2:19, por favor. Nota por favor esto. Ok. Quiero que me hagan evidente quiénes traen Biblia. Levanten su Biblia. Ok, muy bien. ¿Manos o Biblias? Bien. Hay buen número de Biblias, entonces por favor lean con fuerza. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, hermanos. ¿Listos? Adelante, fuerte. ¿Qué dice? No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y todo aquel que menciona el nombre del Señor. Este es bien importante. Cuando dice aquí el sólido fundamento de Dios permanece firme, habla de un cimiento fuerte. Habla de cómo saber, ahora que lamentablemente vino las tragedias en Turquía, tantos edificios que se cayeron, según los habían diseñado bien. Bueno, ¿cómo saber que ese fundamento estaba bien? Pues nada más era esperar una tragedia, ¿no? Y te darías cuenta que no era. Y utilizando ese ejemplo, ¿hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que la muerte llegó, ¿cierto? Utilizando ese mismo ejemplo. Es lo mismo que está diciendo acá. Hay un firme fundamento tan sólido que nunca va a fallar. Pero ese fundamento tiene dos aspectos elementales que se deben considerar. El primero, Dios conoce a los que son suyos. Ahora, ¿por qué crees que los conoce? ¿Por qué crees que Él conoce a los que son suyos? ¿Por qué es omnisciente? Bueno, sé que es omnisciente, pero Él conoce a los que son suyos porque Él los eligió. Y dice que los tiene escritos en el libro de la vida. Ahora, esa parte es como Dios ve las cosas y no vamos a tratar de ponernos en su trono para entenderlas. Ok, conoce Dios a los que son suyos, pero el mismo fundamento de la elección y de quiénes son los salvos tiene una segunda parte que es vital. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, ese que el Señor sabe que es suyo, es ese que en cuanto a la iniquidad tiene nueva vida, ya no está muerto,
¿Ya no anda en sus mismos delitos y pecados en los que andaba? Ese fundamento, ¿quién lo estableció? Ese fundamento lo estableció Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice, mira, así vas a saber quiénes son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ahí sería el problema. Pero luego dice, y me siguen. Esa parte es la que es evidente a los ojos humanos y carnales nuestros. Yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz, y si se hubiera quedado allí, wow, imagínate. Todos diríamos, yo soy su oveja, yo oigo su voz. Pero luego dijo él, son las que me obedecen, me siguen. Entonces, este fundamento implica Dios te conoce, pero el creyente se santifica. Obras. No perfecto, siempre está creciendo en santidad. Siempre está avanzando. Cuando estaba muerto, como la línea de la muerte, ¿no? ¿Cómo se le llama ese aparato? El que hace pi. ¿Cómo se le llama, hermana Barbarita? ¿Es electrocardiograma? Ok. El que ponen para saber y luego se pi y ya murió. ¿Monitor? Ok. Como esa línea del monitor, así estábamos cuando estábamos muertos. Pero en cuanto hay vida, el creyente comienza a ascender. ¿Y sabes? Nunca llegarás a la cima, pero siempre estás ascendiendo. Y cuando el Señor te llame a su presencia, a vida eterna, completamente santo, perfecto. El punto es que estos fundamentos, hermanos, son tan omitidos. Así como en Turquía se omitió y se dijo, está bien, solo era necesario que llegara el momento. Y el Señor habla de ese momento. Mateo capítulo 7, por favor. Estamos hablando de la relación entre la elección por gracia para salvación y la obediencia. Están íntimamente unidas, no se pueden separar. Mateo capítulo 7, verso 21. Por favor, mira lo que dice este texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que obra. Sino el que obra lo que mi Padre dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Aparentemente, pero mira lo que dice el 23, entonces les declararé, primera parte de este fundamento que está firme, no te conozco. Timoteo dijo, el Señor conoce a los que son suyos, ¿cierto? Y aquí dice, no te conozco. Pero no solo eso, apártense de mí los que practican la iniquidad. Eres un mentiroso. Nada de eso era cierto. Nada de eso era honesto. Eras falso. Pero yo conozco los que son míos y tú siempre viviste en iniquidad y lo sabes. Qué duro. Ese fue el momento del derrumbe. Y ahí se vio que el fundamento no era el fundamento firme. Y me llama mucho la atención que cuando el autor Mateo está escribiendo acá, él entendió esto perfectamente. Y lo entendió tan perfectamente que inmediatamente introduce una parábola que habla precisamente de este asunto, de la obediencia ligada a la elección o a la salvación. Y mira lo que dice el 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, obediencia, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, un fundamento firme. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque el fundamento era el correcto, había sido fundada sobre la roca. ¿Quién? El que oye y las hace. Yo te oigo, Señor. Se practica. Obediencia. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. ¿Sabes que aquí no está hablando de los problemas de la vida? No está hablando de las tragedias, de la muerte, de la economía, de la enfermedad. Está hablando del
juicio final o del momento de la evidencia final, porque cuando dice y caerá y fue grande su ruina, implica que hubo destrucción y muerte. Habla del final cuando todo será evidente. Pero la cosa es que el Señor en su misericordia dice, pero tú sabías. Porque tú sabías que no, o más bien que practicabas la injusticia. Nunca hubo un cambio. Tú lo sabías. Hermanos, a veces nos estamos dando de cocos peleando con personas que nos dicen, yo voy al cielo, o sea, no te preocupes por mí. Vivo como el diablo, dije esa frase otra vez. Vivo como el diablo, pero yo sé que voy al cielo. Y luego queremos como que muchos de ellos seguirán hacia hasta el final. Y esto no quiere decir que ni tú ni yo tenemos la certeza de que van al infierno. Vemos algunas cosas, pero más que nadie, ellos y Dios saben lo que hay en lo interior y permanente en sus vidas. Y es iniquidad, y será grande su destrucción. Esta parábola del cimiento estable, esta palabra ruina, destrucción y muerte, usando la palabra del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel adoró el becerro, y dice la Escritura, y cayeron aquel día como 3,000, asesinados por Dios. Es la misma palabra que utiliza Cristo cuando da esta parábola al decir, y será grande su ruina, o es decir, y caerás. Y caerás. La elección, hermanos, para salvación está ligada a la obediencia. Entonces, quiero pasar al último punto en estos 5 minutos y quiero mencionar para terminar lo siguiente. Hemos visto la gracia y la elección. Este es el trabajo de Dios, no nuestro. Él es el que elige, dice la Escritura, y lo dice todas las veces, y en el Antiguo y Nuevo Testamento Él elige para salvación. Pero hemos visto cómo la gracia y la obediencia están ligadas. Los que han recibido la gracia son aquellos que atienden a la voz del Señor y le obedecen. Y ahora quiero que terminemos con la gracia y la bondad. Esto es otro aspecto de las obras, por llamarlo correctamente. David había preparado con esmero recursos para la construcción del templo. De hecho, Dios le había dado todos los planos de cómo debería ser el templo. Ve conmigo a Crónicas 28 y mira por favor lo que dice el verso 19. Todo esto, dijo David, me fue trazado por la mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. David no solo era rey, sino que él fungía y llegó a fungir como profeta de Dios. Y dice la Escritura que Dios le reveló a David cuáles eran los planos del templo. No se los dio a Salomón, se los dio a David. David por eso pensó que él la construiría, pero luego le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, ¿recuerdas? Ahora, cuando esto sucede, David entonces motiva a Salomón a construir, le entrega los planos y luego invita al pueblo a participar. Él ya había juntado muchos recursos para dar para el templo del Señor. De hecho, muchísimo más de lo que todo el pueblo pudo juntar. Pero después invita al pueblo a participar de manera voluntaria. ¿Has oído a nuestro hermano Ernesto cuando oramos por las ofrendas decir una frase, porque de lo recibido de tu mano te damos? Está mencionando esta porción. Nota por favor, primera de Crónicas capítulo 29, verso 3. Ok, hay una invitación a participar voluntariamente. Además les dice al pueblo, en mi amor para la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Está siendo generoso. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 102 toneladas de oro de Ofir, y 238 toneladas de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios. Ahora, él comienza a dar una lista de las cosas que dio para la casa del Señor, pero nota el verso 5, ¿sí? De oro para las cosas de oro, de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. Y entonces viene la invitación. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Ofrenda voluntaria. El pueblo se goza y participa. Ve conmigo a 1 de Crónicas 29:9.
Entonces el pueblo, viene todo lo que dieron, pero viene el resumen aquí. Entonces el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Es verdad, hemos dicho que no todos los israelitas son israelitas. Podemos volver a afirmar que no todos los que estaban allí eran salvos. Eso es una realidad. Pero todos dieron, todos los líderes de cada una de las tribus dieron. Y dice que todos se alegraron. Siempre cuando hacemos algo bueno, nos da gusto. Porque, ¿sabes? Seguimos siendo hechura de Dios. Y al momento que Él nos hizo a su imagen, cuando hacemos algo bueno, nos sentimos bien. Eso es una realidad. Y esto es, seas creyente o no, seas ateo o lo que sea, eres humano. Y eso demuestra este ingrediente de Dios. El pueblo se goza en su participación. Pero entonces David explica, ¿cómo es que los actos de bondad de los pecadores son por la misma gracia que capacita a esos pecadores? Cuando una persona haga algo bueno, puedes decirlo con toda tranquilidad esto: gracias a Dios, porque no hay otra fuente. Nota cómo se los hace ver David. Primero de Crónicas 29:10. David bendijo al Señor. No le dijo al pueblo, gracias pueblo, ¿verdad? Y digo, no es que sea desagradecido, pero no exalta al pueblo. David entiende algo que debemos entender tú y yo. David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Verso 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos, capacidad, ofrecer tan generosamente todo esto? Lo que está diciendo es, Señor, pero si tú eres el que da el poder y engrandece para hacer las cosas, ¿cómo es que esto lo pudimos hacer nosotros, hombres pecadores? Y Él mismo da la respuesta allí. Porque de ti proceden todas las cosas. Y no se refiere solo de lo material, porque agrega, y de lo recibido de tu mano te damos. Y nos hace recordar claramente el texto de Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, y no solo eso, y el recurso que vas a dar o hacer. Todo procede de Dios. Cuando vemos esto, hermanos, debemos entender, porque de lo recibido de tu mano te damos, ya lo leímos. Luego dice el 15, porque solo somos extranjeros y peregrinos delante de ti. Es decir, un extranjero y peregrino no tiene nada. ¿Y cómo es que estaba dando? De lo que tú nos has dado, de lo recibido, y por medio de tu capacitación lo hacemos. No quiere decir, hermanos, que no hay que aplaudir cuando alguien hace algo bueno. Yo no estoy en contra de que si un hermano hace algo, le reconozcamos lo que ha hecho. Ese no es el problema es nuestro corazón pecaminoso. Que cuando hacemos algo y somos elogiados, se nos olvida cómo es que pudimos hacer algo bueno siendo malos. La gracia está relacionada con la bondad. Esto nos conduce a humildad. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Y nos conduce a gratitud. Como David, gracias a Dios por tu gracia. Pero no solo eso, sino que nos conduce a esforzarnos.
a entender que debemos matar nuestro pecado, que debemos someternos al Espíritu y obedecer a Cristo, y eso lo vamos a lograr por la misma gracia que el Señor nos da. Termino diciendo que es por su gracia que nos ha elegido para salvación. Y es en esa misma gracia que la obediencia es indispensable y un don de Dios, pues también es un obsequio de su gracia. Y también la gracia de Dios con la que podemos actuar con bondad, obviamente proviene de Él, ya que somos incapacitados de ejecutarla, sino por la gracia de Dios. De verdad, hermanos, al ver todo esto, simplemente podemos decirle gracias. ¿Y quién es el que merece toda la gloria y reconocimiento? Al final de cuentas, siempre será solamente Él. Gracias a Dios por su gracia. Alguien decía que la elección nos hace orgullosos. Es una mentira. La elección, cuando entiendes la elección, te humilla, porque solo Él merece la gloria. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias, solamente gracias por tu gracia de manera permanente en nuestras vidas. Aun cuando éramos enemigos tuyos y aborrecíamos tu verdad, cuando amábamos nuestro pecado, aún ahí tú nos capacitaste con gracia para hacer cosas que no podrían surgir de una persona tan pecadora. Es verdad que no hemos llegado a ser los pecadores que podríamos llegar a ser, pero eso también es porque tú lo has llevado a cabo con gracia. Y cuando vinimos a ti y escuchamos tu voz, es porque con tu gracia abriste nuestros oídos. Cuando creímos y nos arrepentimos, es porque otorgaste el arrepentimiento y la fe. Cuando te amamos y queremos obedecerte, es porque tu gracia nos capacita por medio de tu Espíritu. Y cuando hacemos cualquier bondad, es porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. A ti sea la gloria siempre. Gracias, mi Dios, por tanta gracia. Gracias por tu gracia para salvación, que solo los creyentes, los elegidos, hemos podido experimentar. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias, hermanos, cantando. Gracias.